Rubén Chekfek, tengo 66 años. En este momento soy monotributista, cuentapropista, y a eso es a lo que me dedico. La Keilah era una institución que, por ejemplo, mi señora a principio de año iba al 11 a comprar los guardapolvos para los chicos y entraba a la AMIA, y hasta que llegaba a mi lugar de trabajo, que era el segundo piso, tardaba media hora en llegar desde la entrada, porque todos conocían a mi familia y mi familia y yo conocíamos al resto de los compañeros. En realidad era como una pequeña intendencia, se manejaba una pequeña intendencia. Y la actividad principal era la función social, era vocación. En realidad, el que estaba en la Keilah trabajando debía tener vocación de servicio. Era imposible integrarse sin vocación de servicio. Y dentro de la Keilah, mi rol era jefe de socios. Tenía a mi cargo el equipo de atención al socio, el mostrador en la sede, y en su momento, cuando ingresé, 21 cobradores. No existía en esa época cobranza en banco, ni débito automático, ni mucho menos. Me estoy refiriendo a la década del 80, principios del 80. Después fue mutando, pero incluso hasta el año 94, cuando fue el atentado, se fueron reduciendo el plantel, pero siguió habiendo la cobranza domiciliaria. La cuota social, de hecho, tenía una base, pero era voluntaria, y era el segundo ingreso más importante que tenía la Keilah. El primero desde ya era el departamento de sepelios, a raíz de las defunciones, y el segundo era el departamento de socios. Mira, lo que me acuerdo, sabés que es bastante relativo, porque la memoria es emocional, no es fotográfica. Ojalá pudiese darte una memoria fotográfica. Y mi memoria me dice que, como todas las mañanas, yo llegué 7:15 y 7:20, porque más allá de que empezábamos a las 8, de hecho yo empezaba a atender a los cobradores que venían a rendir a las 8, yo me tomaba mi tiempo para ir a la cocina. La Keilah tenía una cocina en ese momento había 2 mozos, porque como estaba de refacciones, la Keilah funcionaba en otro lugar. Me veía con Bubi, que era el que estaba primero. Me debería cruzar con los policías que estaban en la casucha del Falcon de la esquina, que estaba todo arruinado y lleno de porquerías, y sugestivamente esa mañana no los vi. En el momento que yo entraba a la cocina, salía el policía de hablar con Bubi y llenarse el termo con agua para meterse en el Falcon. De hecho, había mañanas que había 2 policías, había mañanas que había uno solo, pero siempre había alguno, y esa mañana no había ninguno. Fue lo primero que me llamó la atención y lo primero que le pregunté a Bubi. Y Bubi me contestó: no sé qué pasa, hoy no vinieron, vienen siempre. Tomé el café, hice tiempo, charlé con Bubi y subí al segundo piso a prepararme para empezar a recibir a los cobradores, que a las 8 empezaba a funcionar, de hecho, la Keilah con atención al público. Lo que a mí también me llamó la atención es que, como estaba de refacciones la planta baja, el teatro, siempre había un contenedor, porque estaban retirando escombros. Y hacía unos cuantos días que había un contenedor con una tabla donde ya los obreros estaban trabajando, cargando la carretilla y descargando en el contenedor. Y esa mañana, sugestivamente, el contenedor estaba corrido como 2 lotes, más para el lado de Viamonte. Le pregunto a Bubi: ¿qué pasó? ¿Se equivocaron con el contenedor? Me dice: no sé qué hicieron hoy. Eso fue las cosas que después me fui dando cuenta y razonando después del atentado. Yo empecé a trabajar normalmente hasta el momento del atentado. Cuando se produjo el primer impacto de atentado, porque en realidad dio la impresión desde el segundo piso que fueron 2 impactos. El primero como si se hubiese caído algún tubo galvanizado o algo, un ruido seco, y después la explosión propiamente dicho. Yo, después deduciendo, pensé que a lo mejor primero fue el impacto de la camioneta al entrar en el edificio,
y después fue la explosión de la camioneta. Ahí yo estaba atendiendo y ahí me di cuenta que estaba con uno de los muchachos y ahí me di cuenta que se estaba viniendo el edificio abajo del frente para el fondo. Mi box estaba ubicado en tres cuartos de edificio, del frente para el fondo. Y de hecho lo que nos permitió salvar tantas vidas, lo que nos permitió refugiarnos fue que en el segundo piso donde yo trabajaba había como un pasadizo, un pasillo, que nunca se terminó de terminar, porque en los fondos de la Keilah funcionaba el Tzielson, que era un shul, que después la Keilah lo anexó. Pero esa idea, se hizo ese pasadizo con la idea de que haya una puerta que comunique con el shul por cualquier eventualidad. Esa puerta nunca se terminó de hacer. De tal manera que en el momento de la explosión, y cuando yo vi y que se empezó a venir el edificio abajo, del frente para el fondo, a mí se me cae el tubo de un plafón de 4 tubos o 5 tubos que tenían el box, se me cae sobre el cuerpo, me tira al piso. Yo no sé dónde consigo fuerzas, me lo sacudo, me lo saco de encima, empecé a tener lastimaduras, vi que sangraba. Había una señora, pero esto es importante que lo diga, había una señora que había fallecido el papá un mes antes. Ella había hecho alía, estaba en Israel y vino con un bebé. El bebé lo tenía en una mochila que se ponen al frente. Y ella estaba con Dorita, haciendo los trámites para el shloising del padre, porque no pudo venir para el entierro. Y lo primero que atiné a hacer es decirle a esta señora que venga conmigo, porque yo sabía que atrás estaba el patio, y no todos sabían que atrás estaba el patio, sobre todo el público. Entonces vino conmigo y le dije, dame el bebé. Me dice, no, el bebé no te lo doy. Y corrimos todos, los que llegamos a salir, corrimos todos hasta el pasadizo, hasta el pasillo que debería conectar con el Tzielson, pero la puerta no estaba. Y el edificio se venía cayendo, del frente para el fondo. Y no sabíamos hasta dónde se iba a caer. Tampoco teníamos idea que había sido una bomba en ese momento. La adrenalina hizo que el techo del Tzielson estaba más elevado que el piso del segundo piso. Entonces los varones que estábamos ahí empezamos a levantar a las mujeres de las piernas, de las pantorrillas. A la primera que levantamos es a esta señora con el bebé y la subimos al techo del Tzielson. Y así fuimos subiendo uno a uno, hasta que después quedamos los varones, subió uno de nosotros y empezó a ayudar a los otros para poder treparnos al techo del Tzielson. El médico que me encontró en la calle Uriburu me dijo que yo venía reptando, me encontró reptando, tratando de encontrar la puerta de la calle Uriburu. Y él se asomó por el portón y vio que yo estaba reptando, y él no lo podía creer. Me dijo que le costó levantarme del piso y entre otra persona me llevó hasta la vuelta, hasta la calle Pasteur, hasta la esquina de Pasteur y Tucumán, y me subieron a una ambulancia. Él quiso venir conmigo, la ambulancia no se lo permitió y consecuentemente en ese momento no supo dónde me llevaron. Eso es lo que me acuerdo de ese momento. Yo me reencuentro con mi familia de manera casual. Mi familia, y cuando digo mi familia, no solamente mi señora y mis hijos, porque lo único que atinaron es ir a la Keilah, mis primos, se les ocurrió recorrer hospitales. Y uno de mis primos me encuentra en el Ramos Mejía, entra al Ramos Mejía y pregunta por mi nombre y apellido. Y me dicen que sí, que estoy bien, que no me pasó nada, que me hicieron una placa, que está todo bien, que tengo una herida, que después resultó una lesión en un riñón, pero no importa. Que tengo una herida y que me pueden dar el alta, que si quiere, si él está de acuerdo, él me retira y me lleva a mi casa. A raíz de que mi primo, uno de mis primos me encontró, él avisó a mi señora, consiguió que le avisen a mi señora, y nos encontramos todos en mi casa.
Después, a la noche, me llevaron al sanatorio Mitre porque yo seguía con muchos problemas físicos. Yo tuve heridas físicas y que después se comprobaron que generaron lesiones internas. A mí yo entré en estado de shock una vez que subí al techo del Zielson. Me encontraron en la calle de Uriburu, no me acuerdo cómo salí. Me encontró uno de los médicos de la familia, que estaba a pocas cuadras en el hospital de clínicas, por el hospital de clínicas. Sintió la explosión y corrió. Y se le ocurrió ir por el lado de Uriburu porque ya no podía llegar, y me encontró tirado en el piso en la calle Uriburu. Y él me subió a una ambulancia, me trasladaron después al hospital Ramos Mejía, me hicieron un chequeo rápido, me fui a casa, seguí con molestias y después me internaron en un sanatorio y detectaron las lesiones que tenía. Yo a los 3 días pedí salir y del lado de Uriburu me puse a trabajar con los israelíes que estaban con los perros, porque como yo era uno de los que tenía más antigüedad, por el color de los escombros podíamos detectar a qué piso pertenecía y quién podía estar en ese piso o en ese sector de los escombros. Itzik Or estaba trabajando del lado del frente, del lado de Pasteur, y yo estaba trabajando del lado de Uriburu con los israelíes durante una semana. A lo mejor no se puede dimensionar, no se puede dimensionar el nivel, el daño causado, las pérdidas causadas. El atentado no fue a un instituto militar, no fue a una guarnición militar. El atentado fue a gente que trabajaba para la comunidad, sea quien sea. Mis cobradores caminaban la ciudad, y por ejemplo, para darte un dato, y detectábamos personas que estaban viviendo en las villas. Hemos detectado gente que vivía en la villa al lado de la base aérea de Morón, venían con el dato, contactábamos a asistente social, íbamos con la asistente social a la villa, sacábamos a la gente de la villa, la instalábamos en los departamentos que de repente tenía AMIA, que eran legados. Toda esa obra, toda esa actividad social, requiere una vocación, yo creo que requiere una vocación de servicio muy especial. Y justo el atentado fue por una institución semejante. No importa si haya sido una institución que trabajaba para los judíos, trabajaba para la comunidad. De hecho, al día de hoy, la Keilah se ayornó de tal manera que trabaja para toda la comunidad. Eso es la sinrazón del atentado. Eso es lo que yo veo en la sinrazón del atentado. La sensación es difícil de explicar, cómo se reacciona. Yo no sentí olor, yo sentí una profunda sensación de ganas de vomitar, una opresión en la boca del estómago. No sentí los dolores del cuerpo en el momento que se me cayó los tubos con el plafón, no sentí. Y lo único que atinamos a hacer es correr al fondo, porque yo grité, vengan al fondo, que hay un pasillo. Y efectivamente, no hablamos, lo único que tratamos de hacer es de subir al techo del Zielson porque creíamos que era la manera de que no se siga viniendo abajo del edificio, de poder salvarnos. Tampoco teníamos idea qué fue. La verdad que lo primero que supuse es que yo iba a sentir olor a gas. No nos podíamos imaginar que haya sido una bomba. Yo pensé que había sido una fuga de gas a raíz de las modificaciones que estaban haciendo en la planta baja, y aparte no te olvides que el resto de los pisos no estaban terminados, estaban trabajando en el resto de los pisos, estaban terminando de instalar los equipos
de aire acondicionado que vienen con esos tubos de aluminio, no son eh, esos tubos de metal. Entonces yo pensé que fue una fuga de esas características, no me podía imaginar que fue un atentado. Mi gran familia era la AMIA. Yo no podía concebir mi vida normal y habitual sin la AMIA. Y yo no podía entender que haya fallecido gente que eran compañeros míos, que teníamos una vida cotidiana, que yo conocía a la familia de ellos. Yo entendí que tenía que seguir buscando. No te olvides que hasta el tercer día y más trataron de encontrar sobrevivientes. Existía la posibilidad de que haya sobrevivientes. Y yo quería ayudar para encontrar sobrevivientes. No podía concebir la idea de que haya fallecido alguno de nosotros. Realmente no la podía concebir. Platskin estaba centrado en el frente del edificio. Jaime Platskin estaba sentado en el frente del edificio. Y en el momento de la segunda explosión yo veo que él se viene abajo. Porque yo tenía la vista del frente, desde mi box yo tenía la vista del frente. Y yo no podía concebir que él haya fallecido, así como tampoco podía concebir que hayan fallecido todos mis compañeros que trabajaban en sepelios que estaban derivados en un piso superior. Pero como la AMIA estaba estructurada con retiros, pero al revés, los retiros de los pisos superiores estaban en el contrafrente. Entonces, como ellos estaban trabajando en el cuarto piso, la oficina de sepelio, fueron los primeros en caer porque estaban en el frente del edificio. Entre ellos yo tenía chicos que trataban de promoverse. La manera de promoverse de la AMIA era jerarquizarse. Y había departamentos que tenían mejor remuneración que otros por la actividad. Uno de ellos era sepelios. Y uno de los chicos, yo digo chicos, uno de mis compañeros, que yo lo tomé como supernumerario. Supernumerario en esa época se le decía al pasante. La AMIA siempre tenía supernumerario, siempre tenía pasantes porque tenía mucha rotación de personal. Y no cualquiera llegaba a quedarse porque se necesitaba esa sensibilidad para con la gente. Y Fabián Furman trabajaba conmigo, y él como se iba a casar y necesitaba mejorar su situación económica y se había metido en un crédito y me dijo que quería comprar un departamento, me pidió el pase para sepelios. Y la Keila, como es una institución burocrática, el pase te lo dan si el jefe autoriza el pase. Si el jefe consideraba que era necesario para la función que estaba desarrollando, no lo trasladaban. Y yo le di el pase para mejorar la situación. Y yo me siento muy responsable de la pérdida de Fabián. Más allá de sentirme, yo me siento muy dolorido por la pérdida de todos. Algo que yo no pude superar todavía no, ya no hago terapia, pero durante 2 años de terapia es la culpa. Yo no sé qué le pasa al resto de los sobrevivientes. Por eso yo no me integré a las distintas comisiones de sobrevivientes y deudos de las víctimas. Porque yo siento una culpa muy grande. La culpa mía es esta. ¿Quién decidió que yo pueda tener las reacciones para salir y las personas que estaban a 3 metros míos no pudieron reaccionar y se perdieron en el atentado? Y fallecieron en el atentado. Esa es mi gran culpa. ¿Por qué a mí me tocó y a ellos no? ¿Quién me puede explicar eso? Eso es una cosa que yo me debato todas las noches. Sobre este gran interrogante. Yo no lo pude superar. Hay algo dentro mío que yo no me puedo explicar. ¿Por qué yo pude tener la agilidad o la reacción como para poder salir, levantarme, sacarme el plafón que tenía sobre la espalda, gritar que corramos al fondo? Y personas más jóvenes, compañeros más jóvenes que estaban a pocos metros míos, se quedaron paralizados viendo cómo se venía el edificio del frente para el fondo y sin poder reaccionar. Eso es lo que no puedo entender. ¿Qué hizo que yo pueda reaccionar y ellos no? Y eso me generó, yo no sé, a lo mejor me va a terminar de generar una gran culpa. Una gran culpa.
Este tema es un tema recurrente todas las noches. Cuando yo trato de conciliar el sueño, yo puedo imaginarme tratando de descubrir los colores de los escombros con los israelíes para saber quién puede estar. Yo trato de imaginarme cómo hubiese sido la vida de Fabián. Este es un tema que durante el día, desde ya, con la vorágine y la cotidianidad de la actividad del día, no. Pero en el momento que yo quiero descansar, en algún momento, o por segundos o por minutos, me viene a la memoria cuando quiero tratar de dormir. Y consecuentemente con este pensamiento me sobreviene el otro, el que es el que me agota, que es ¿por qué yo sí y ellos no? Hago lo que me dijo mi señora. Haber podido ver a mis hijos en la jupá, casados, felices, encaminados, haber tenido nietos y tratando de disfrutar a mis nietos. Estoy tratando de hacer una vida normal. Pero yo creo que de no haberse dado el atentado, mi vida hubiese sido distinta. Yo creo que me convertí en un melancólico, en un temeroso. No es de casualidad, yo creo que no es de casualidad que yo no me integré, repito, no me integré a ninguna de las asociaciones de deudos y sobrevivientes. Yo siento en mi interior una gran culpa. Una culpa de algo que yo no tuve nada que ver, de una agresión que sufrimos, una agresión que no buscamos. Estábamos dedicados a la comunidad, a una acción social en general. La Keilah es una acción social de todo tipo, cultural, social. No te olvides, quiero que quede testimonio, que nosotros todavía estábamos trabajando con gente que había sufrido la Shoah, gente que había quedado mal, que había perdido toda su familia, y nosotros teníamos que ayudar a esa gente porque tampoco estaba bien anímicamente. La gente de asistencia social puede dar fe de eso. Y nosotros nos sentíamos responsables por esa gente, porque fueron los que fueron nuestros padres, de hecho. Mi padre llegó al país después del 48, después de haber vivido la Shoah. Pero hay gente que vino muy mal de la Shoah, muy mal psíquicamente, socialmente, y nunca se pudo integrar. Y la Keilah trataba de que se integren. Mi vida laboral con AMIA siguió muy mal. Yo lo quiero rescatar esto. Alguien dijo de que una vez que nos pasaron a la calle Ayacucho, donde estaba el Rambam, los voluntarios habían juntado los papeles de los distintos pisos y debíamos clasificar los papeles y ordenarlos. La verdad que no sé para qué, porque fue una tarea durante meses tan inútil. ¿Y sabes por qué? Porque esas bolsas negras con papeles tenían pedazos de carne. Un olor nauseabundo a pedazos de carne. Y nosotros teníamos que hacer ese trabajo, no solamente yo con el resto del equipo que me tocó. Y eso fue muy doloroso, muy doloroso. Hubo gente que no lo pudo soportar y en esas semanas pidió el retiro. Dejó de venir directamente. Yo a lo mejor pensé en algún momento que yo tenía que haber hecho eso. Yo creo que fue un error de la directiva esa. Esos papeles nunca habrán servido para nada. Nunca sirvieron para nada. No había nada lo que reconstruir. Más que los libros que se salvaron de la biblioteca, que estaba en el tercer piso. Pero el resto de papelería, todo el resto de la burocracia, no tenía ningún sentido. Pero no tenía ningún sentido porque había pedazos de los nuestros dentro de esas bolsas. Y eso es lo que ellos no entendían. Y yo se los explicaba, me plantaba hasta ellos. Yo bajaba a presidencia, yo bajaba a secretaría, yo le explicaba a Daniel Pomeranz este tema. Bueno, hay que hacerlo. Y bueno, y se tuvo que hacer. Una vez que estábamos en el Rambam, me sucedió, o no sucedió lo que acabo de comentar, yo me impuse una meta.
Mi meta era reconstruir el departamento, que vuelva a funcionar el departamento. Pero al mismo tiempo no estuve de acuerdo en que vuelvan a hacer el edificio. Entonces mi meta fue reconstruir mi departamento, que funcione, dejarlo funcionando, y una vez que esté listo el nuevo edificio, yo no me iba a integrar a ese edificio, pero por una cuestión ética muy personal. Yo creí que eso debería haber quedado como estaba, así derruido, o a lo sumo hacer adelante una plaza seca y dejar la parte de atrás en la que nos salvamos nosotros, por ejemplo, dejar la parte de atrás como un símbolo, como una imagen de lo que se hizo en el país. Que el resto de las generaciones lo vean. Bueno, lamentablemente yo no tomaba esas decisiones. Si yo hubiese tomado la decisión, nos hubiésemos diversificado las actividades de la AMIA en distintos puntos geográficos de la capital. Ya teníamos la posibilidad de internet, de redes, para que no vuelva a suceder un segundo atentado, dejar ese edificio como estaba, o a lo sumo hacer una plaza seca adelante, para que quede para las generaciones posteriores y sobre todo para el resto del país, para el resto de la comunidad argentina. Entonces, como no estuve de acuerdo y no pude formar parte de esas decisiones, no se me tuvo en cuenta, yo en el momento que estuvo listo el edificio me retiré 2 años, un poco más de 2 años después. En noviembre del 96 me retiré de la AMIA. Este club, que hacía muchos años yo iba y venía todos los días, significó mucho porque yo estaba tan mal anímicamente por esa culpa, entre comillas, que siento, que el psiquiatra que me atendió en su momento me dijo que deje de trabajar, que pida una licencia de 2 o 3 meses. Y yo dije que no, que tengo que reconstruir el departamento, más allá de lo que me fastidiaba esas asquerosas bolsas negras, que las teníamos que hacer con barbijos. Usábamos barbijos para abrir las bolsas. Me dijo, bueno, entonces te ofrezco esto, trata de estar en un lugar con verde los días que no trabajás en AMIA, sábados y domingos. Bueno, veníamos a este club en ese momento tenía la opción de tener una casa rodante, y tuvimos una casa rodante en este club. Así empezamos a vivir, mitad en Buenos Aires y mitad en este club. Pero hay algo más que quiero destacar, que no solamente me afectó a mí personalmente. A mi señora el hecho del atentado le causó una menopausia precoz y ella quedó muy afectada. Ella siguió con tratamiento psicológico más tiempo de mi tratamiento. Ella siguió con tratamiento psicológico por más de 3 años. Y mis hijos también se vieron afectados, porque mis hijos, hasta que supieron que yo estaba en el Ramos Mejía, estaban revolviendo los escombros con mi señora del lado de Pasteur. Así que todos fuimos afectados. Todos. Yo no digo que soy el principal afectado. Los principales afectados son, desde ya, los familiares que perdieron a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, pero toda la comunidad está afectada, todo el país quedó afectado. Y esto debería tener una solución de continuidad. No hay solución de esto, no hay solución. Y el país y las generaciones posteriores quieren una respuesta a todo esto. Alguien tiene que ser responsable de esto. Nada es de casualidad, no fue casualidad que los policías no estuvieron ese día, no fue casualidad que el contenedor estuvo corrido, no fue casualidad que lo que yo declaré en el juicio, después me hicieron una búsqueda de paradero y cuando quise salir del país, no me dejaron salir del país porque tenía una búsqueda de paradero y no me levantaron la búsqueda del paradero. Cada vez que salgo del país debo presentar un escrito. El abogado de la AMIA tuvo que presentar un escrito para el Ministerio del Interior y la Policía Federal y Migraciones diciendo que yo ya declaré en el juicio de Galeano. Yo no creo en esas casualidades. Así que alguna conexión interior hay acá. Alguien está tapando muchas cosas y hay un responsable que seguramente tenía una decisión superior, que tomó la decisión para que se haga este atentado. Alguien dio el permiso para hacer este atentado.
no sé quién, pero esto necesitó de una inteligencia interna, de una inteligencia argentina y de un permiso de alguien de Argentina para hacer esa inteligencia y hacer ese atentado. Ir a la AMIA es para mí un tema. Yo trato de no ir a la AMIA. Yo creo que desde que me retiré debo haber ido una sola vez, y el tema de los actos es un tema difícil. En realidad sí voy a los actos, pero no me integro en la comitiva de los sobrevivientes que se suben al palco con justa razón con las autoridades por ese tema de la culpa. Pero voy a los actos para acompañar a mis hijos. Y yo quiero que mis hijos sepan que tienen que ir a los actos. Ellos quieren ir a los actos. Mis sobrinos también. Porque quiero que el día de mañana lleven a los actos a mis nietos cuando tengan la edad para ir a los actos. Yo quiero que esto continúe. Por eso voy a los actos. Para honrar, yo honro a todas las pérdidas de la Keilah y las familiares. Yo la honro humildemente. Yo siento que la honro todas las noches cuando trato de dormir y recuerdo ese momento. Pero también el 18 de julio es el momento de ir al acto. Y a la Keilah no quiero ir justamente por lo que expliqué antes. No estoy de acuerdo en ese edificio. Eso tenía que haber quedado como está. Ser sobreviviente es tratar de dar testimonio. Ser comprometido, y lo peor de todo es no poder olvidarse de lo que pasó y no poder superar las pérdidas de los seres que eran queridos. Esto no es una forma literal. Éramos una familia, como yo expliqué al principio. Realmente éramos una familia. Todos sabíamos de todo. El que tenía conflictos en su familia, el que tenía problemas económicos, el que tenía problemas con los hijos o con la esposa, de alguna manera se percibía tantas horas juntos y tantos años juntos. Y ser sobreviviente es no poder superar la pérdida de los que quedaron. Y ser sobreviviente es no poder mirar a los familiares de los que quedaron. Eso es ser sobreviviente para mí. Es ser sobreviviente, es seguir dando testimonio. Tratar de dar testimonio, más allá de todas las consecuencias. Y ser sobreviviente es decir las cosas que yo entendí que no se debían haber hecho. Las cosas que a lo mejor se hicieron por intereses económicos. Las cosas que se hicieron al cohete. Someternos, después del atentado, someternos a esas bolsas negras con olor, con pedazos de nuestros hermanos, pedazos de nuestros compañeros que había en esas bolsas. Eso no tiene nombre.